8:06 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias con Fernando y Patricia. Muy buenos días, amigos. Patricia, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a empezar, por supuesto, con el tema del día, y es efectivamente qué va a pasar con los pedidos de delegaciones de delegación presidencial. Estamos con el congresista Miguel Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Hoy esta comisión se reúne para dictaminar el pedido de facultades legislativas. Ya hay en realidad trascendidos y avances en ese sentido, y son el motivo de esta conversación. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, congresista. Buenos días, don Raúl, buenos días, Fernando, Patricia. Yo muy agradecido más bien por la oportunidad que me dan. ¿Cuántas horas ha trabajado usted en estos últimos tiempos? A ver, cuéntenos. La verdad es que no recordaba. Todo el mundo imagina que el congresista la pasa muy bien, pero sí, la verdad. De hecho, estos días me he acordado mucho de aquellos que decían que los congresistas no trabajan. La verdad es que yo los invitaría a que hubieran observado lo que ha sucedido en estos 20 días. Es impresionante. Pero, don Raúl, para ser totalmente honestos, si nosotros hemos trabajado, los congresistas hemos trabajado mucho, el equipo técnico del Congreso ha hecho una labor extraordinaria. Yo tengo muchas cosas por las que estar contento el día de hoy. Dios mediante, hoy día saquemos un dictamen y mañana lo llevemos al Pleno del Congreso. Pero tengo que primero saludar la buena disposición que ha tenido el primer ministro, Fernando Zavala, con sus ministros, de acudir en cuantas oportunidades se lo hayamos requerido. Salvo un ministro por ahí que ha estado un poquito escurridizo, pero todos los demás han actuado de una manera muy responsable. Pero también yo tengo que felicitar, y acá al César lo que es del César, a los congresistas. En bastantes oportunidades nosotros petardeamos, para utilizar esta palabra que está de moda, petardeamos a los congresistas, porque decimos que no tienen ánimos de trabajo, porque no son lo suficientemente técnicos. No, y que juegan a la política ligeramente. Sí, pero en esta oportunidad yo tengo la sensación de que ha sido totalmente lo contrario. He visto a presidentes de comisiones súper comprometidos, elaborando sesiones extraordinarias, trabajando hasta muy tarde, cumpliendo con la emisión de sus informes. He recibido 10 informes que fueron solicitados, más otros 2 que incluso fueron de congresistas que animosos también querían colaborar, y eso es sumamente bueno. Le contaba a Fernando justo antes de ingresar, yo creo que hay un detalle que pinta toda esta situación. El jueves pasado, ya la Comisión de Constitución, recibiendo los informes de cada comisión, tuvo la presencia del Premier para que nos diera un marco general. Y yo me quedé impresionado porque la Comisión de Constitución que presido tiene 18 miembros. Y normalmente estamos pues 15, 14, ¿no? Pero en esta oportunidad, en algún momento llegaron a haber más de 30 congresistas. Y no eran 30 congresistas que estaban desesperados por participar, porque se les vea en la peliculina, sino que en realidad estaban ahí porque tenían válidas inquietudes y querían conocer cuáles eran los extremos de cada uno de los aspectos que estaban solicitando la delegación. Entonces, estoy muy contento además porque estamos cumpliendo en los plazos, ¿sí? Estamos cumpliendo en los plazos. Algo que me llamó la atención, yo al congresista Bruce le tengo muchísimo respeto, además por toda la experiencia que tiene en el Congreso, pero me llamaba la atención porque lo escuchaba temprano decir que este ha sido el proceso más largo de la historia del Perú. Y me llama la atención que lo diga porque justo el dictamen empieza haciendo un análisis de cuánto ha sido el promedio en los últimos 15 años de tiempo que se ha tomado el Congreso para aprobar facultades. Y claro, hay casos en que han llegado, por ejemplo, a los 87 días. Sacando un promedio de esos 15 años, el Congreso se ha demorado 20 días. Miren qué casualidad, justo lo que nosotros nos vamos a demorar, pero con una solicitud de facultades legislativas sumamente compleja, con 33 ítems, y entonces creo que en esta ocasión sí es para celebrar. Se ha producido un proceso interesante, democrático, donde yo espero
que aquellos que estaban tentados a decir que el fujimorismo es obstruccionista se estén dando cuenta de que no, que en realidad el mensaje es de control político, ¿no? Se ha trabajado duro, pero lo que parece mucho más importante es en realidad esta capacidad de entendimiento y de comprensión. De hecho, estaban ante el desafío de una serie de un largo número de propuestas y de planteamientos del Ejecutivo, y el riesgo se corría, digamos, sobre todo la mayoría congresista congresal, corría el riesgo de aparecer como obstruccionista, ¿no es cierto? Y para eso entonces había que entrar a un ejercicio primero competente de análisis y por otra parte, en realidad saber hasta qué punto se podía arribar a concordancias previas, ¿no es cierto? Que eso también es un aspecto nuevamente interesante. Ahora, esto es en lo interno. Todo esto pasa ahora a las tribunas. En las tribunas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es como cuando se preparan para los toros todas las tiendas, pero al final viene la contienda. Sí, lo que sentimos es que llegamos al día de hoy, 11 de la mañana, se va a llevar a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, y esperamos, sí, una sesión larga. Sí, una sesión acalorada, pero yo creo que con mucho respeto, que es lo que está caracterizando también al debate dentro del Congreso, en este Congreso. Y enhorabuena que sea acalorada, que sea vibrante, porque eso también refleja a la población que uno está interesado en la materia. Y esto no termina acá, también tenemos que ser conscientes. O sea, creo hemos llegado a una determinación entre las fuerzas políticas en que hoy día tiene que salir de la comisión, ¿sí? En mayoría, ojalá en unanimidad, ojalá que no solamente con los votos de Fuerza Popular, que es lo que nosotros siempre buscamos, pero tienen que salir hoy día porque esto se tiene que llevar al Pleno el día de mañana, que era nuestro compromiso. Ahora, dice usted que va a ser una sesión larga. Sí. Y cuando uno dice larga, uno no sabe si eso se puede hacer en un solo día. Sobre todo porque ustedes recibieron un proyecto de ley de 51 páginas, sí, y están dando ahora un proyecto de dictamen de 162. Sí. Quiere decir que han triplicado en términos de volumen del texto. ¿Y le parece a usted posible pronunciarse sobre 162 páginas al cabo de una sesión en un solo día? Sí, por dos razones fundamentales. La primera es que ya es un texto bastante consensuado. O sea, no estamos llegando y hoy día estamos sorprendiendo con el texto a los miembros que están en las comisiones, sino que ya lo han podido discutir en sus comisiones especializadas cuando se les ha requerido la opinión. Y luego también ha habido trabajos internos en los cuales nos hemos acercado para poder llegar a acuerdos que viabilicen ello. Y lo segundo es que, en efecto, y esto concatenándolo con lo que decía don Raúl, creo que se ha dado una demostración de que no tenemos un ánimo obstruccionista, porque si hubiéramos sido obstruccionistas, para ser sinceros, y eso se lo hemos señalado incluso al Premier, nosotros agarrábamos el proyecto de ley que habíamos recibido y con justa razón podíamos regresarlo o simplemente denegarlo. ¿Por qué? Primero, porque no estaba completo. Increíble, no había un costo de análisis-beneficio, cuando ellos tenían toda la información para hacerlo. Media página sobre eso hubo, ¿eh? Sí, que esto irrogará gastos que son parte del presupuesto. Ahí quedó. Además era un poquito más de complemento. Y lo segundo es que habían facultades que no estaban detalladas ni en la exposición de motivos. O sea, ya el articulado era bastante vacío, y acuérdense que nosotros por Constitución tenemos la obligación de delegar en materia específica. Eran bastante vacíos y que luego cuando recurríamos a la exposición de motivos encontrábamos de algunos y de otros no. Entonces ahí está lo importante de haber llamado a los ministros, porque los ministros han tenido la chance de decir, bueno, sí, no está en el articulado, no está en la exposición de motivos, pero esta es la razón. ¿Y qué es lo que se ha hecho esto? Y porque acá ya ven... Esclarecer y no razones ocultas. Exactamente. Entonces, eso es lo que ya ven ustedes en el trabajo final de 150 y pico hojas, que en realidad lo que está haciendo es recoger la fórmula, recoger la exposición de motivos, recoger también las precisiones de los ministros y también las inquietudes válidas de cada una de las comisiones. Ahora, hablando en porcentajes, ¿cuánto es lo que en realidad se acepta de lo propuesto por el Ejecutivo y qué es lo que va a variar? Decir casi todo... sería de valorar muy poco el trabajo que ha hecho cada una de las comisiones. Nosotros les hemos alcanzado el dictamen en donde se hace en realidad una comparación y se pone en negrita incluso las modificaciones que hay. Si lo pueden observar, en realidad sí, pues es casi todo lo que le entregamos. Sin embargo, de los 30 y pico facultades que nos solicitan, más de 20 tienen precisiones que son muy importantes.
¿sí? Para poder ilustrar esto quisiera dar unos cuantos ejemplos. Ellos proponían en su proyecto de ley dar una amnistía tributaria, ¿sí? Y la amnistía tributaria de cierto tiempo en tiempo es necesario para dar oxígeno al empresariado. Pero nosotros tuvimos una posición muy fuerte en el sentido, y lo digo así porque participé en la Comisión de Economía, en el sentido de que una amnistía, por ejemplo, se justifica cuando hablas de pequeña o de microempresa. De acuerdo. ¿Sí? Estos emprendedores que no tienen recursos para defenderse, que a veces son maltratados por la administración tributaria y que no pueden contar con estudios de abogados grandes como si lo tienen grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Oye, esto va, pero va con un detalle muy importante. Acá no está la gran empresa. Entonces alguien me vendrá a decir, me dice, oye, pero eso es discriminación. No, la Constitución me dice que hay un régimen o se privilegia a la pequeña y a la microempresa. Esto porque estamos igualando la cancha. Entonces hemos cuidado en decir, perfecto, va la amnistía, pero la gran empresa no. Esas grandes deudas que ya estamos ganando en primera instancia en el Poder Judicial y todo, y que es un montón de dinero, no podemos darnos el lujo de dejarlo de lado. O por ejemplo, el tema de la repatriación de activos, de capitales. Ellos decían, oye, ¿sabes qué? Declárame el patrimonio que está afuera y te doy un beneficio. Ya no te denuncio penalmente por defraudación tributaria, ya no te voy a cobrar 30%, ya no te voy a cobrar multas, intereses, solamente te voy a cobrar 8%. Nosotros hemos hecho ahí una precisión importante. Bienvenida ese incentivo. De acuerdo. Siempre y cuando me traigas el dinero al Perú. Pero entonces, ¿para qué te cuenta que lo tienes fuera? Pero ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos, Patricia? Porque la idea fundamental que han esgrimido dentro de las sesiones los ministros ha sido, oigan, necesitamos que la gente traiga su dinero, este dinero que son ganancias que nunca declararon, ¿sí? Y que evadieron. Y sobre las que tienen que pagar impuestos. Exactamente. No está prohibido tener plata en el extranjero. Exacto. Lo que está prohibido es tener plata en el extranjero y no declararla. Exacto, ¿no? sobre la ganancia. Entonces lo que estamos diciendo es, oye, sí, ya te voy a dar un tratamiento súper especial. Estamos pasando de 30% a 8%. No te voy a poner multas, no te voy a poner intereses, no te voy a hacer una acción penal, que es lo peor. Pero, ¿sabes qué es lo que necesitamos nosotros? Dinamizar nuestra economía acá en el país. Pero el problema es que la gente saca su plata afuera porque nuestro sistema bancario no le ofrece las condiciones competitivas que le ofrecen fuera los bancos también. No solo es un tema de evasión, también es un tema de interés. Por eso coincidimos con otra de las facultades que ellos han solicitado y que hemos tenido bien aceptarla, que es flexibilizar el ingreso de banca en nuestro sistema financiero, ¿no? Para que no solamente sea un pequeño grupo, sino que haya una pluralidad de alternativas que permitan hacer de la inversión, ya sea en ahorros, ya sea en inmuebles, ya sea en negocios, mejores alternativas para mejorarlo. Otro ejemplo clarísimo, que se repite tanto en tema de saneamiento como en el tema del SNIP o el tema de los panamericanos, es que ellos dicen, a ver, estamos en una situación en la que necesitamos agilizar la infraestructura, todos de acuerdo. Estamos en una situación en que la ley de contrataciones del Estado hace todo muy lento y engorroso, todos de acuerdo. Necesitamos facultades para diseñar nuevos caminos, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Te damos esa facultad, somos conscientes, no llegamos al Panamericano si seguimos con la ley de contrataciones, sí, claro, pero eso sí, Contraloría se mantiene presente. No vaya a ser que nos suceda lo que pasó hace unos años, en donde justo se desarrolló un camino especial, entraron organismos internacionales y bajo el amparo de que son organismos internacionales, que nada malo debe suceder, sucedió cosas graves de corrupción y la Contraloría está atada de manos. Entonces lo que hemos previsto es, ok, coincidimos contigo, vamos por un camino especial para estos casos, pero prevé de todas maneras la presencia de la Contraloría antes, durante y después. Vamos a hacer una pausa y continuamos. 8:20. Reseña en algunos medios es la primacía que tiene todo el tema de seguridad, de reforma policial, etcétera. ¿Allí también han existido algunas atingencias y cambios o ahí podemos decir que hay plenitud de coincidencias? No, siempre en esta posición constructiva
hemos tenido bien hacer algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, estaban solicitando facultades para legislar en materia penal. Y el tema en materia penal es muy delicado. O sea, eso tenemos que ser conscientes nosotros. Y tradicionalmente es un tema que se acoge en el Parlamento porque la discusión pública puede permitir que las opiniones de los ciudadanos sean escuchadas, sean atendidas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Por ejemplo, cuando ellos nos decían queremos legislar en materia tributaria y lo dejaban así de amplio, fuimos a la exposición de motivos. Y en la exposición de motivos sí se detallaba los tipos penales que querían regular. Y luego cuando vinieron los ministros les preguntamos, oye, ¿es tan amplio o verdaderamente esto es lo que quieres? Y nos dijeron, no, esto es lo que queremos. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a consignarlo, vamos a aterrizar qué tipos penales son los que quieren legislar para podernos quedar todos más tranquilos. Otros temas, por ejemplo, se habla de la reorganización del Ministerio del Interior, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, siempre y cuando recordemos, y ahí hay un pequeño candado, que no se pueden modificar leyes orgánicas a través de las facultades legislativas. O incluso el mismo tema de la OIF, que entiendo que sigue siendo todavía una materia polémica y que hoy día seguramente vamos a seguir polemizando sobre el tema, pero que yo quiero verlo de manera propositiva, en el sentido que quizás si se aprobara la norma tal como lo propusieron, esta norma no hubiera durado más de un año, porque a través de una acción de inconstitucionalidad se la hubieran traído abajo. Entonces, más allá de las primeras impresiones que pudieron haber de que los fujimoristas no estaban de acuerdo, en realidad hay un consenso, y yo soy testigo de eso, porque me he sentado ya a puertas cerradas con distintas bancadas y todos decimos, bueno, en este tema hay una posición clara y sólida, vamos. ¿Tenemos que hacer algunos ajustes, algunas precisiones? Sí. Y hoy día lo vamos a evidenciar en el debate, ¿no? Entonces... Nos está hablando sobre temas de fondo, pero hay otro aspecto de lo que se ha solicitado, que son los plazos. Sí. Y sobre ese punto el presidente de la República pidió y reiteró que se le dieran 120 para poder presentar junto a las leyes o a los decretos legislativos reglamentos. Sí. Y claramente ustedes dicen no al pedido en materia, por lo menos de seguridad ciudadana, en donde quieren darle mucho menos de los 120 días que están pidiendo. Sí, proponemos, ¿no? Todavía estamos en propuesta porque en realidad acá también hemos hecho un análisis histórico. En los últimos 15 años el promedio de las facultades legislativas del plazo que se delega, que se comparte esta facultad, ha sido 86 días. ¿Sí? Entonces hemos dado sí en seguridad ciudadana 60 días y en todo lo demás 90 días. Entonces estaríamos dentro o cerca del promedio respecto a lo de los 90 días. Respecto a la seguridad ciudadana, ¿por qué 60? Fernando, en realidad nosotros creemos que es porque estimamos y esperamos que ellos ya tengan claro qué cosa es lo que se tiene que hacer. O sea, no es que recién ahora se vayan a sentar y vayan a ver, ok, ya nos dieron las facultades, ¿qué vamos a hacer? Y para eso, claro, necesitarían 120 días, pero si se supone que están viniendo claros desde un plan de gobierno, que yo coincido, una cosa es estar en las elecciones, pensar en abstracto y luego chocarte con la terrible realidad y el desastre que nos dejó el gobierno anterior y tratar de ajustarlo, pero ya creemos que ya ha pasado un tiempo considerable como para que ellos puedan aterrizar las propuestas rápidamente. Además de un hecho fundamental, y que el presidente estoy segurísimo que lo sabe, la reglamentación no necesita de facultades legislativas. O sea, facultades legislativas las damos para que puedan dar sus decretos legislativos y luego van a poder tener el tiempo suficiente para reglamentarlo, ¿no? Ustedes saben perfectamente que el gran problema de la legislación en nuestro país es que justamente como no se le pone plazo, o no un plazo perentorio rápido, publican la ley y la ley no se aplica porque no está el reglamento, Entonces, obviamente, el presidente sabe perfectamente que no necesita facultades, pero lo que quería era entregar la ley con su reglamento para que después no se dilatara en el tiempo y la ley no se aplicara nunca. Sí, y ojalá que así sea. En realidad, este tema de que no se reglamente, lo que normalmente sucede es porque el Congreso tiene una idea y el Ejecutivo tiene otra. Entonces, muchas veces el Ejecutivo decide no reglamentar porque no está de acuerdo con lo que decidió el Congreso, lo cual está pésimo, ojo, porque el Congreso es el que está Pero eso abonaría en darle tiempo para que pasen la reglamentación para que ustedes le puedan dar una ojeada, ¿no? No necesariamente, porque en realidad... O sea, no quieren mirar el reglamento. No necesariamente porque en realidad... Sí, vamos a verlo todos. No necesariamente en realidad porque lo que estamos diciendo es, a ver, espérate un ratito, acá no vas a tener ese choque de visiones. Es tu decreto legislativo con tu reglamentación.
Entonces no vas a tener el choque de visiones que naturalmente tienes. Eso sí, es que los decretos legislativos se hubieran aprobado tal cual los mandó el Ejecutivo, pero es que ya... En materia de seguridad, las limitaciones son mínimas. De acuerdo. En otros campos sí podría surgir. Claro, sí. en el tema tributario va a surgir porque sí hemos hecho nosotros ajustes que nos parecían responsables, que incluso hasta hemos cedido, ¿eh? O sea, tampoco vean acá que el trabajo que hemos hecho ha sido intransigente, ¿eh? El tema del IGB. Pero, o sea, entiendo la... A ver, en el tema del IGB, efectivamente, no sé si debieron haber cedido ahí, por ejemplo, ¿no? sé. Me parece que el tema UIF, que es el tema más complejo que ha generado más controversias, sobre el que se ha discutido mucho, el problema es... Me parece que acá se puede terminar dando un pleito a pesar de que no hay una voluntad obstruccionista de lo hacemos a mi manera o lo hacemos a tu manera. No, yo creo que han habido suficientes... Y si nos descuidamos podemos terminar con un gobierno bicéfalo y eso sería lo peor que nos puede pasar. Yo creo, Patricia, en realidad que hemos dado, no demasiado, nunca es demasiado, hemos dado bastantes gestos en el sentido de que esto no es obstruccionista. Hemos recibido un tremendo proyecto de ley. No tiene por qué ser adrede. Me lo explico, no tiene que haber... Se puede convertir en... Sí, haciendo un acto de reflexión, estamos en muy buen camino, recibimos un proyecto de ley muy complicado, en vez de devolverlo supimos administrarlo, todos teníamos dudas, te vamos a ser sinceros, si es que la administración que habíamos adoptado era la adecuada, el paso de los días parecería que nos estuviera dando la razón. Sí, ha habido un espíritu constructivo. Bien. Y creo que en realidad no debería haber mayor discordancia en los temas, sobre todo de seguridad, que están tan solicitados. Bueno, estamos con el tiempo que nos apremia. Muchas gracias por esta visita. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a tener varios días todavía. Sí, esperemos que esto termine bien, que hoy día sea una muy buena sesión, que en el Pleno podamos también discutirlo muy bien. Y un mensaje a la población: no vean con malos ojos el hecho de que haya discusión. El Parlamento está para eso, para que nosotros discutamos, tengamos nuestras posiciones y salga el mejor producto posible. Claro, pero que prime sobre todo eso, esta capacidad de entender al otro, ¿cierto? Y de respeto, sobre todo. Muy bien. Gracias. Gracias a usted. 8:30 de la mañana, una pausa.